Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, buenas noches para España. Espero que anden todos muy bien. Ya estamos 16 de diciembre. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Ya estamos cerrando el año. Y yo justo saliendo de una gripe, entrando, estuve con un montón de cosas y ya llegamos a esta altura del año que estamos agotados, estamos cansados. Sin embargo, hay que seguir cumpliendo con las tareas del trabajo. En mi caso me toca lidiar con dos trabajos y con la universidad, lo cual me mantiene bastante ocupado. Eh, pero no quería que terminara el año y yo no grabara un video. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y fíjense que lo que me lleva, lo que me motiva a hacer es que me ha llamado mucho la atención lo que es España, lo que es su historia, su cultura y también lo que es su música. Y aquí nos ponemos a pensar cómo ha influenciado España en la música en general, lo que ha aportado. Uno se puede ir a la década de los 60 y hablar del grupo Fórmula 5, por ejemplo, con el tema de Eva María, tantos otros que ha sacado, o la fiesta de Blas. Podemos hablar o pasar por Mocedades, podemos hablar por varios artistas que estuvieron. Isabel Pantoja, Paloma San Basilio, tantos otros artistas y exponentes que tuvimos a lo largo de todas estas décadas. Obviamente que yo estoy más conectado con la década de los 90 y es aquí a donde yo quiero llegar, a este punto. Fíjense que a principios de esa década tuvimos varios artistas, quiero decir, España tuvo varios artistas, más por las corrientes del pop, tecnopop, también con las baladas. Podemos hablar de Los Lunes, podemos hablar de Cómplices, Greta y los Garbo, podemos hablar de tecnopop con Chimo Bayo, OBK, por ejemplo. Pero hubo un concepto muy interesante de musical que me llamó mucho la atención y que impactó no solamente en España, sino también en Latinoamérica. Estoy hablando de el dúo español Amistades Peligrosas y hoy tengo el honor, tengo el placer de hablar con una de sus mitades, con Cristina del Valle. Cristina querida, bienvenida al canal. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Franco. Muy bien, muy contenta de conocernos por fin, aunque sea virtualmente. Acá es de noche, noche, son las 11 menos cuarto de la noche en Madrid y llueve, hace mucho frío, así que en esta fría pero a la vez cálida noche, pues es un momento perfecto para conocernos y compartir. Comparto contigo. ¿Y cuánto tenemos para conversar? Testimonios, experiencias que nos puedes contar. Seguramente ese minuto que cambió el destino de tu trayectoria profesional. Cuántas cosas que habrán pasado a lo largo de todos estos años, Cristina. Hay algo que yo quería comentar a la audiencia del canal de YouTube, que no solo quiero que repasemos el tiempo que ha estado Cristina con Amistades Peligrosas, porque Cristina no se limita solamente a la parte del canto. Ella también ha hecho bastantes obras de bien, ha estado involucrada en acciones de grupos humanos, ha estado involucrada en derechos humanos también, ha sido nombrada por la ONU como embajadora para la campaña de objetivos Objetivos del Milenio había sido, ese nombre le había sido otorgado, ha sido nombrada Mujer del Año, ha tenido distintas facetas. Entonces yo quiero que la descubramos a Cristina más allá de Amistades Peligrosas. Por supuesto que vamos a tocar esa etapa en el grupo, vamos a tocar el reencuentro, también han estado en los 90s Pop Tour de Ari Boroboy, así que tenemos mucho, mucho para charlar con Cristina. Cristina, lo primero que te quería preguntar es cómo ha iniciado este gusto tuyo por la música, cómo se ha dado todo esto, ha venido por algún integrante de la familia, cómo se ha dado eso. Bueno, yo creo que el artista nace artista, ¿no? Luego además te haces con el trabajo, por supuesto, y la experiencia, pero es algo que, que tienes en la sangre y en las venas, ¿no? Y creo que un artista no puede inventarse, ¿no? Se puede inventar un producto, pero sí es verdad que lo alimenta y lo conforma todas tus experiencias vitales. Yo vengo de una familia donde mi mamá, que tiene 90 años, sigue cantando y canta en el coro en la universidad. Mis hermanas son todas artistas
Una vive en Bruselas, es coreógrafa y bailarina y profesora de danza. Las otras dos viven acá en Madrid, son dos grandes actrices y bueno, yo creo que es algo que tiene que ver también cuando rascas, ¿no? Como se dice acá en España, o, o navegas en la historia y en la vida de mucha gente artista, hay también un componente muy profundo de sufrimiento, de historias que la música nos ha servido para sanar, ¿no? Historias vitales que tienen que ver con infancias violentas, con infancias de quiebra, con infancias desestructuradas, y todo eso conforma también como un escenario que de alguna manera hace que sea tu salvavidas, ¿no? En mi caso y en el de tantas otras mujeres que hemos vivido la violencia en nuestros hogares, que hemos sufrido situaciones extremas, creo que todo eso, cuando eres capaz de transformarlo en un aprendizaje que te sirva también para sanar tus heridas y para también sanar las de otras muchas mujeres, ¿no? Cuando estableces un compromiso a través de esa experiencia vivida, pues yo creo que el arte se convierte en un canal de sanación total, ¿no? Y de expresión. Sí, 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 comparto. Y sobre todo cuando hay grandes composiciones que vienen y su origen vienen de historias. Y no todas las historias de esas canciones son lindas, hay historias tristes también, pero que a través de la composición se han logrado transformar en poesía y ha podido llegar eso al público. Es muy bueno lo que comentas, ahí cuando me habías pasado tu currículum, me llamaba la atención todas estas obras que habías llevado adelante con respecto a las ONG, pero también con respecto a personas que han estado en situaciones desfavorables o mujeres maltratadas. ¿Cómo has elevado esa voz, has alzado la voz por esa gente indefensa, esa gente débil, para que se las reconozca y se las reinserte? Una de las cosas que me había llamado la atención fue que en el año 1976 habías integrado un grupo para reinsertar chicos de barrios marginados, cuando estabas finalizando el bachillerato, si no me equivoco, en Valencia. Creo que había sido ahí, antes que pases a Madrid. Eh, Tuviste también una experiencia académica estudiando criminología. O sea, Empecé a estudiarlo. sí, 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 ¿cómo fue eso? Empecé a estudiar criminología, yo llegué de mi tierra, de Valencia, donde nos fuimos, donde acabé mis estudios, y llegué a Madrid para estudiar criminología. Yo quería trabajar en prisiones, en las cárceles, como técnica de prisiones. Luego estuve de voluntaria con una ONG durante 6 años en un aula de cultura que creamos aquí en una cárcel de hombres, la cárcel de Valdemoro. Y yo creo que tenía mucho que ver con que yo estaba buscando respuestas, ¿no? A por qué quien te tiene que proteger, quién es tu padre, quién es una figura de seguridad y de amor, de pronto se convierte en un monstruo o es la figura del terror y del horror, ¿no? Entonces, yo necesitaba encontrar respuestas y quizá la cárcel es un poco el mapa o la radiografía de las sociedades donde fracasa el sistema y la sociedad, ¿no? Y creía que ahí iba a encontrar la respuesta de todo lo que yo había vivido, ¿no? Y al final la respuesta la encontré en el feminismo como Ujú. ideología transversal que analiza y le pone nombre y apellidos a la realidad y a la desigualdad que viven las mujeres en el mundo y a las consecuencias de la misma. Bien. Y todo en esa década, porque fue más que todo década de los años 80, ahí formaste un grupo Vaudeville. No sé si lo estoy pronunciando bien. Eh, Sí, vodevil. Vaudeville. ¿Qué estilo tenía? ¿Qué música era en ese entonces? Hacíamos funky pop. Fue cuando yo llegué a Madrid muy jovencita. Vine a estudiar criminología. Trabajaba en la Asociación Pro Derechos Humanos. Siempre he estado muy ligada desde muy niña a todos los movimientos sociales, a las diferentes organizaciones. Mi vida está atravesada por dos palabras fundamentales, que son la palabra justicia y la palabra coherencia. Y eso son los dos principios que rigen mi vida, ¿no? O que al menos están ahí siempre en mi mente y en mis acciones, ¿no? Y que son fundamentales. Y bueno, yo llegué acá a estudiar criminología
y había sacado una oposición en las instituciones como funcionaria y entonces, bueno, eso me permitía vivir, trabajar y luego también poder estudiar teatro, danza, música. Y fue en esa época, en el año 86 aproximadamente, cuando yo estaba con el grupo, empecé con el grupo Vodevil, que éramos un grupo de funky pop, muy jovencitos, y ahí fueron mis primeros pinitos en la música pop funky, porque yo venía realmente de la música de autor, de la música latinoamericana, de la música que tenía que ver con la canción de autor comprometida. Mis referentes musicales han sido Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, eh, todo artistas comprometidos con sus canciones y con sus acciones, ¿no? Este cambio de corriente musical, cómo lo veías? ¿Lo veías como un crecimiento o vos estabas como muy metida en decir, no, quiero seguir con este tema de canciones de artistas, ¿no? Como de los que me mencionabas. ¿O te adaptaste fácilmente a lo que pasaba con ese tema de funky pop? Sí, yo venía de una tierra, Asturias, el norte de mi país, donde había, bueno, fue un símbolo de toda la lucha minera del colectivo de los mineros, que eran gente aguerrida y luchadora por las conquistas sociales y los derechos. Y mi tierra ha sido una tierra siempre un referente en la lucha social, ¿no? En mi país. Mm. Entonces, desde muy niña, yo militaba en organizaciones sociales desde los 12 años y Wow. componía canciones y hacía canciones protesta, que se llamaban o canción de autor, y actuaba en zonas de cuencas mineras, de barrios donde había mucho movimiento social. Entonces yo venía de ahí y llegué a Madrid, ¿no? Entonces fue como un impacto. Y quizá también a veces cuando no vivimos procesos o fases o etapas de nuestras vidas, al final necesitamos vivirlas. Y yo no había vivido mi etapa de niña ni de juventud porque había estado más preocupada de salvar la vida de mi mamá o de mi familia en un entorno de violencia extrema constante, donde teníamos que vivir escondidas o huir del lugar donde vivías e irte de allí, bueno, pues para poder proteger tu vida. Y entonces quizá la etapa de un adolescente yo no la viví como la vive un adolescente. Entonces yo creo que tardíamente viví ese proceso de yo recuerdo que no antes de los 25 26 años o más fui a una discoteca, empecé a escuchar otra música, me encontré con el pop, con la música para divertirte. Hasta entonces todo había sido una vida muy intensa, rodeada de mucho dolor y sobre todo de una lucha constante también y un compromiso con cambiar la realidad en la que vivía, ¿no? Y Madrid para mí supuso como una apertura a otra forma de entender la vida, a también entender la música como algo que tenía que ver con divertirte, bailar, enamorarte y bueno, pues todo ese proceso lo viví más tarde y lo viví en Madrid. Qué bueno, qué lindo lo que me cuentas. Eh, y lo que me gusta de todo esto es que lo cuentas de una manera, a ver, como habiendo superado esas instancias por lo que te tocó pasar, por lo que te tocó vivir y cómo lo transformaste a través de la música para encontrar ese camino de felicidad, de diversión que necesitabas también y de vivir esos momentos lindos, ¿no? Quizás tardíamente como me lo comentabas, pero que lo viviste. Lanzas dos discos, uno Chris 1987 y otro No te metas, te vives metiendo en líos, 1989. Y acá se produce un punto muy interesante porque con Alberto Comesaña forman el dúo de Amistades Peligrosas y graban 5 discos bajo el sello de EMI. Cuéntame del primer disco de Relatos de una intriga. Intriga. Sí, año 91. Bueno, ese disco marcó todo el inicio de nuestra carrera. Nos convertimos de la noche a la mañana en la banda sonora de toda una generación. Salió en el año 91 y era un disco con una temática muy clara, contaba una historia, tenía una estética, era un concepto global, ¿no? Tanto estético, musical como escénico.
y a nosotros nos gusta mucho siempre todo lo que tiene que ver con la teatralización, ¿no? Y con que no sea solamente subirte a un escenario, hacer canciones, ¿no? Y cantarlas, sino llevar a la gente, transportar a la gente a otros momentos, a lugares, a crear un clímax, a generar como un estado de magia, ¿no? Donde las personas puedan vivir, emocionarse y llevarlas a lo que tú querías contar o a qué querías contar. Y Amistades Peligrosas nació el nombre precisamente de la película, que tiene que ver mucho con la estética del siglo XVIII, toda la ropa épica y luego con la historia de los dos protagonistas, que tenían mucho que ver con nuestras personalidades, cómo nos conocimos, lo extraordinario, ¿no? Sí, De nuestra historia, de conocernos y ponernos a vivir juntos, de la noche a la mañana, y como de pronto en menos de un año nos vemos con el éxito desbordados, y cómo eso devora nuestra relación personal, el conflicto de convivir, y vivir con el éxito y una relación personal sin consolidar. Fue un experimento psicológico muy duro para los dos y tuvo un coste también muy importante, que culminó con ese cierre en el año 1998, donde yo decido irme del grupo y creo la organización, Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, con la que durante más de 20 años recorro el mundo en países bajo guerra o ocupación, wow, con la palabra, la música y la poesía para denunciar la violencia que sufren millones de exactamente. mujeres en el mundo, y Lamentablemente, darle, y y sí, darle un sentido a mi música, que era para mí cerrar el ciclo de lo que yo sentía y pensaba como niña y lo que significaba para mí la música, y llegar a ese momento de llevar la música precisamente con ese sentido de elemento transformador, de un instrumento para la paz, para la cultura de paz y una aportación para transformar la sociedad. comparto. Qué bueno lo que cuentas, porque hay un punto que yo quería volver, y perdón que te vuelva con amistades peligrosas, porque eso yo lo que notaba en la transmisión de los videos, ¿no? Desde el vestuario, la escenografía, todo cómo lo llevaban adelante, te, te hacían transportar a lo que ellos estaban viviendo, y eso es algo muy bueno, porque para mí el cantante cuando canta no solamente tiene que ser el que va a transmitir con voz, sino también tiene que ser actor. Al momento de producir un video es muy importante que también sepa cosas de actuación, que no se quede estático, ¿no? Bueno, ya ustedes me imagino bailaban también, hacían pasos, ritmos Sí. pegadizos. Ese disco, cuando arrancan ustedes con Estoy por ti, después Muy Peligroso, Africanos en Madrid, todos esos discos que van haciendo. Eh, ya vamos a hablar de tu actividad posterior a Amistades Peligrosas, pero yo también quería hablar de otros discos, porque el otro disco que vino fue La Última Tentación, que arrancan con el single o con el sencillo Me Haces Tanto Bien, que ese es un tema muy, muy potente, muy fuerte, que expresa emociones, ¿no? Y que ustedes se animan a hablar de temas que por ahí no era muy común hablar, ¿no? Lo hablábamos antes de la grabación, Cristina, del último single que habían sacado para ese disco, que era Díselo a mi corazón, ¿no? Que justo yo te comentaba, porque me sonaba que tenía coincidencias en la parte musical con el tema de Taylor Dane, Tell It to My Heart, y que coincidíamos, pero justo me comentabas, a ver, nosotros lo hicimos con la adaptación en español para difundir este mensaje. Si nos puedes comentar de esa canción en específico, porfa. Sí, esa canción efectivamente es una canción muy conocida, y en la época de los 80 y de los 90 acá en España pegó muy duro las drogas, ¿no? Se habla, hay muchas formas de analizarlo, pensarlo, pero muchos pensamos que no fue casual que de pronto entrara, las drogas por nuestro país en un momento donde había una riqueza y una eclosión, y la cultura y la vanguardia y la contracultura estaban más vivas que nunca, ¿no? Y de pronto, entran las drogas y destruyen parte de ese movimiento. Muchos amigos, compañeros, artistas, músicos, se quedan en el camino, y eso destruyó muchas familias, destruyó también todo ese proceso, ¿no? Que estaba tan vivo.
y en el camino se quedaron compañeros y este fue un músico. Es la historia de un músico enganchado a, a- a las drogas y entonces, bueno, pues una pareja, cuando tu pareja de pronto, en este caso una amiga o pareja, que no que no se enteró hasta el final de cómo su compañero estaba enganchado, ¿no? Claro. Realmente cómo la droga llega a destruir y a generar tan dependencia donde acabas engañando a tu familia, a tus seres queridos y te destruyes como persona, ¿no? Y lo terrible cuando estás al lado de una persona y a veces no eres capaz de verlo o ya al final vives toda esa destrucción de ese ser humano al que conoces de una manera y de pronto como todo ese camino lo va destruyendo, ¿no? Y entonces la canción habla de eso, de como cuéntaselo a él, Claro. díselo a mi corazón, y es un poco descubrirte que estás con alguien y que no sabías el sufrimiento que estaba teniendo por dentro, ¿no? Y que lo estaba tapando con el consumo, lamentablemente, ¿no? Sí, Después sí. viene el disco de La Profecía. Ese es un disco que me gusta mucho, que lanzan también creo que 6 sencillos, 6 singles para ese entonces, y que arrancan con este tema que es uno de mis favoritos, Me quedaré solo. Es, wow, qué tema. Es un temazo. Esa intro. Hoy estaba en el trabajo, Chris, y estaba comentando, estaba difundiendo a través de los estados de WhatsApp todo, y entonces yo comentaba y le digo, pero ¿te acuerdas de esto? Y cuando no te puedo creer, me dicen, esa canción la tengo, sí, sí, mis papás también lo han escuchado, me dicen, entonces todo se generó toda esta conexión tan importante con esa melodía, y es fuertísimo, ¿no? Muy, muy linda canción. Yo creo que ese fue, ya venían sacando buenas canciones ustedes, pero este fue también un golazo a media Sí, cancha, ¿no? Si en términos futbolísticos. sí, marcó un antes y un después Claro. también porque es una canción además que está hecha desde el alma, la escribió Alberto y fue un poco marcó, fue el punto de inflexión de nuestra ruptura. Nos habíamos dado un tiempo, él se había ido a Galicia, de donde él es, Ujú. y cuando él regresó a Madrid, una mañana llegó a casa, nosotros teníamos una crisis ya, la ruptura ya era evidente, y él llegó por la mañana muy temprano y me dijo, yo me levanté y me dijo, quiero que escuches esto, está dedicado a ti. Y entonces puse la canción y entre lágrimas, bueno, pues obviamente era un temazo impresionante. La música es de un compañero de su anterior grupo, Seven Up, Pedro, y la música era toda barroca, tenía todo que ver con toda la historia de amistades y ya era una profecía, una premonición de esa ruptura, ¿no? Con ese texto de tía, sin tú valía caer en picado, tía, sin ti no sé qué voy a ser. Y bueno, era un poco el dolor de decir, es tremendo perdernos, pero no podemos seguir juntos, Sí, ¿no? sí, cuando algo no Y da para entonces más, ya entender que ya claro, claro, sí, ya sí, sí. no es que no, es que no, ya no. Entonces está el dolor de la pérdida, de todo, ¿no? De la frustración de no ser capaz de poder resolver, ¿no? O salir adelante o resolver los conflictos, volver la palabra conflicto en algo positivo, en una forma de resolver situaciones, pero bueno, era imposible. Las personas creo que cuando las personas van caminando en caminos diferentes y van evolucionando de maneras diferentes y además sometidos a una situación extrema, como era nuestro caso, de convivir, viajar, trabajar, pasar de la noche a la mañana, de ser una persona anónima a una persona popular, manejar, gestionar todo eso a veces no es fácil si no hay la suficiente madurez y si la relación obviamente no está suficientemente madura, ¿no? Y eso fue para nosotros un reto imposible. No, pero mira cómo surgen las cosas de esas historias, después una canción exitosa. O sea, mira, ¿no? Cómo se Sí. da todo, ¿no? Eh, se termina el grupo, se disuelve, lanzan un disco de grandes éxitos también. Previo habían lanzado en el año 97 Una Nueva Era. Eh, Se termina, bien. Te empiezas a enfocar nuevamente, regresas, retomas tu carrera en solitario y ya para el año 99 lanzas el disco El Dios de las Pequeñas Cosas, que
escuchándolo, porque está en YouTube, es como un viaje al interior. Eso es lo que yo por ahí percibí, ¿no? Una introspección. Me pareció muy interesante los elementos que incluiste, pero más interesante es porque fuiste autora, productora, cantante. Es como haces una casa siendo albañil, arquitecto, todo junto. O sea, qué gran labor que llevaste adelante y qué gran desafío, porque saliendo de Amistades Peligrosas, tenés ese desafío, bueno, ahora me encuentro de esta manera, ¿qué hago? Y lo hiciste de manera excelente. Cuéntanos un poco de esa experiencia, Cris. Bueno, cuando sales de algo tan fuerte como una vivencia de 8 años con el grupo, de convivencia, de conflicto permanente, de dificultad a la hora de comprendernos, todo ese dolor también quedaba impreso en los discos, también formaba parte de la verdad. Nosotros nos subíamos a un escenario y jamás ocultamos. Si estábamos mal, estábamos mal. Y de pronto nosotros nos hemos llegado a enfadar en el escenario, volver a amigarnos, que se dice aquí Sí, en español. Confrontábamos, discutíamos, de pronto resolvíamos el conflicto. Entonces era todo como un teatro vivo. El escenario era nuestro hogar y nuestra casa. Y nosotros siempre fuimos muy honestos con el público, ¿no? Siempre para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y también esa verdad que nos acompañaba siempre y esa personalidad tan peculiar de ser un dúo donde nadie absorbía a nadie, donde nadie fagocitaba a nadie, donde los dos luchábamos porque nuestra identidad fuese respetada en su globalidad, donde la negociación era muy complicada porque nadie quería ceder. Y creo que eso fue positivo, fue muy desgastante en lo personal, pero muy positivo en lo creativo, porque eso hizo que dentro de los discos hubiese siempre había siempre dos personalidades, ¿no? Estilos diversos, no era un estilo pop uniformado, que siempre cada canción pues más o menos marca la misma línea, sino que nuestros gustos diferentes y diversos hacía que mezcláramos el pop con el etnopop. Yo venía de la música étnica, que me gusta muchísimo, la música africana, la música latina, mi cuna, la música árabe, mi pasión, las músicas de raíz, los orígenes de dónde viene la música, ¿no? El ritmo. Entonces, investigar en todo eso, conseguir sonidos propios, construidos por nosotros. Entonces, toda esa parte de cocinar, todo eso de una manera tan personal y todo eso en un caldo de cultivo tan conflictivo y tan explosivo, creo que enriquecía en contra de nosotros y de nuestra salud mental, pero era muy rico creativamente y musicalmente, ¿no? comparto. Sí, 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 sí. Se lo notaba en las letras, no eran letras básicas, era todo un desarrollo que había acá. Y esto por ahí muchas veces la gente lo tiene que entender porque se comete el error de descargar música, de bajar, ¿no? Está esa piratería, desafortunadamente existe, pero si se dieran cuenta de todo el trabajo que hacen los artistas para que quede todo tan sincronizado entre los instrumentos, la música, la voz, que toda la producción sea maravillosa, ahí nos daríamos cuenta del verdadero valor, del verdadero peso. Ese es el verdadero peso de un disco, ¿no? Eh, sí, 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 comparto contigo, ¿no? Que ha sido muy creativo todo el proceso, desgastante por un lado, pero el resultado satisfactorio, ¿no? Eso. Como suele ser. Bien, retomas tu carrera, año 99, lanzas este disco, ya para el año 2000 participas en una obra de teatro de Más, de Leonard Bernstein, un director de orquesta de Estados Unidos, que había lanzado esa obra de teatro en el año 1971, que reunía cantantes. También participaste en un disco homenaje a Triana ese mismo año 2000. ¿Cómo fue el tema de la obra de teatro? Porque tenían que llevarlo de distintos festivales de teatro, esa misma obra. ¿Cómo les fue con eso? Era una ópera, Una ópera. era una ópera musical donde llegamos a ser más de 300 personas. Para mí fue una de las experiencias que no se me olvidarán jamás. Fue un reto personal, porque yo hacía dos temas casi líricos. Yo estudiaba canto, tenía un profesor, mi profesor de canto, Jorge Uribe, que es colombiano, me preparó porque yo salía con unas plataformas de casi 25 centímetros, hacía de la justicia, de la figura de la justicia, y hacía temas cantados casi operísticamente, líricamente, ¿no? Con mi estilo,
pero eran temas líricos. Y participaban otros artistas del pop y llevábamos orquesta sinfónica, cantantes de diferentes países también líricos y también orquesta, mezclaban, llegó a ver en algunos de los conciertos que se hicieron en lugares muy emblemáticos, tres orquestas, una orquesta sinfónica mezclada con una orquesta de jazz y una orquesta de pop. Entonces fue un experimento un poco como era Leonard Bernstein, ¿no? Que era un transgresor incomprendido y era una obra muy compleja, muy difícil, que de pronto, bueno, pues se decidió sacar adelante, fue un reto increíble y lo recuerdo como un trabajo durísimo, intensivo, un reto contigo misma. A mí me encantan los retos, me encanta el aprendizaje, me encanta el retarte a ti mismo hasta sacar aquello que desconoces que tienes, ¿no? Y creo que eso como artista es lo más gratificante del mundo. Y fue, ya te digo, una experiencia, duró prácticamente todo un verano. Era muy complejo porque no podíamos ir a lugares que no fuesen grandes espacios, porque ya te digo que éramos 200 personas casi girando y era una locura. Wow. Pero era brutal, era muy impactante, muy emocionante y era toda una historia que tenía que ver precisamente con las dudas, en la misma obra musicalmente se nota, ¿no? Es como la crisis personal, ideológica de un creyente y todo el tema de la religión, el tema de la iglesia y todo el conflicto entre la religión, el misticismo, las creencias. Entonces, bueno, la misma obra transmitía musicalmente también ese conflicto, ¿no? Me imagino las horas de ensayo, los días que habrán tenido que estar ocupándose, ¿no? Sí, Física y vocalmente, porque claro. yo tenía que verme por el escenario con un vestuario vestida de la justicia, toda llena entera de purpurina, con plataformas, era todo muy transgresor, ¿no? Se mezclaba lo clásico con lo más moderno. Entonces tenías que tener súper entrenamiento. Yo ensayábamos un montón de horas toda la mañana y luego por la tarde-noche, el tiempo que quedaba, al gimnasio hasta las 11 de la noche. Wow. Claro, el detrás de escena, ese es el asunto, ¿no? Todo lo que uno Sí, le dedica. Ahora yo me pongo a pensar, porque está la vestimenta, la concentración, todo un público que te está viendo. Hay que estar mentalmente muy preparado también. Porque para poder concentrarse en todo, en los movimientos, en los tiempos, acá entro yo, después un ratito más sale tal persona, o sea, esa coordinación es muy difícil de llevar adelante, pero se hace con práctica y esa constancia que mencionabas, Chris. Eh, Pasando a otro tema, 2001 vuelves a sacar un disco, Apuntes Generales del Mundo, mundo. y ahí trabaja con un productor que había trabajado con Ana Belén y con Alejandro Sanz, me parece, de lo que estabas mencionando, no porque Emanuel Rufinengo. Sí, Emanuel parte del Rufinengo. equipo de Sí. Manuel Rufinengo, sí. Y Sí, lanzaste la canción, es que esto es lo quiero mencionar, la adaptación al español del cover de Luca, de Susan sí, Vega, que lo hiciste para el disco sí, Hay que volver a empezar. Muy buena, sí. se lo recomiendo a la gente que lo busquen en YouTube porque está muy buena la versión que ha hecho Cristina. Muchas Bien, 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 gracias. bien. Y fuerte también el mensaje que eso transmite, ¿no? O sea, está linda toda la Sí. melodía, la voz, pero cuando uno analiza la letra en sí, eso es fuerte. La letra es muy brutal, muy brutal. Sí, 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 sí. Bueno, llega ahí ahora, otra vez nomás, quiero volver con el tema, año 2003, el regreso de Amistades Peligrosas con el disco La Larga Espera. Bien, lanzan la canción, el single La Larga Espera, que lo graban en un lugar, si me puedes recordar el lugar, que vi el video que me gustó, cómo termina el Es video, todo. precioso. Sí, Una sí, sí, sí. maravilla. Fue para mí el momento más especial de mi carrera. Grabamos, perdón, No, en los tranquila. campos de refugiados saharauis, en el desierto, en el Sáhara Occidental, en el desierto donde viven más de 250.000 refugiados que viven apartados del derecho a su tierra y a su mar. El Sáhara fue una colonia, el Sáhara Occidental, una colonia española. Cuando murió el dictador Franco, Ujú. España abandonó
a todo el pueblo saharaui, y Marruecos, en esa marcha verde, toma todos los territorios, expulsa a todos los saharauis, los va asesinando, lanzando bombas desde los aviones, y parte de los refugiados huyen hacia Argelia, Argelia les deja unos territorios en el desierto, un lugar inhóspito donde no crece ni vive nada en la nada, y allí se instalan 250.000 seres humanos, mayoritariamente mujeres, que quisieron y mantuvieron viva toda una cultura y toda la esencia de un pueblo, con los pilares de la educación como base, y de una manera increíble, porque cómo es la resistencia, ¿no?, y la sobrevivencia de los seres humanos. Llegaron allí sin nada. Me contaban grandes amigas y políticas de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis cómo recordaban cómo sus abuelas, sus madres, cuando no tenían nada que comer, porque estaban allí abandonados en el desierto, Dios mío. eh, y de pronto decían que comían nada, un cuenquito de arroz y mínimas cantidades de agua, y como a los niños, sus mamás o las abuelas, los dormían con unos cuencos llenos de piedrecitas, y mientras les iban contando historias, movían los cuencos para que los niños pensaran que después del cuento iba a venir la comida, ¿no? Y con el sonido de las piedrecitas de los cuencos y el sonido de la voz se dormían los niños, y dormían aún sin cenar, ¿no? Porque solo podían comer una vez al día, ¿no? Entonces, toda la lucha y la resistencia de un pueblo como el pueblo saharaui, para mí marcó un antes y un después en mi vida, ¿no? Y tuvo mucho que ver con la creación de la ONG Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Yo fui invitada en el año 2000 por la Unión Nacional de Mujeres Saharauis por primera vez a los campamentos, y fue una experiencia brutal. Y yo, cuando me reencontré con Alberto y decidimos volver, yo ya estaba trabajando en el ámbito social, y ya mi música no podía desligarla de toda esa lucha, y fue muy hermoso compartir con él algo que nos había separado en un principio, que era el concepto más social de la música, y en el caso de Alberto más lúdico, y de pronto ahí casaban perfectamente, y salió de single esa canción, La larga espera, hablando de la larga espera de un pueblo que está esperando que se haga justicia y se le devuelvan sus tierras, ¿no? Esperemos, Entonces esperemos que algún día sea así. fuimos a los campamentos a grabarlo, y fue tan emocionante vivir con todo un pueblo, el apoyo de todo un pueblo, esa parte final que tú dices, de más de miles de personas caminando por el desierto con los colores de la bandera, mujeres con sus melfas, y de pronto al fondo el mar, ¿no? Y bueno, para mí cobró todo el sentido del mundo la música, de la mano con la justicia y con la exigencia de justicia, ¿no? Wow, wow. Y qué linda manera de poder transmitirlo a través de la música, ¿no? Qué madurez que hay en las canciones, ahí cuando cuentas la historia y por qué eligieron ese lugar para hacer el video. Hay una canción que, si bien no fue lanzada como single, que me gustó mucho, que es Te quiero así. Ese Ah, qué tema, bueno. sí, 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 y ese tema yo creo que siempre digo que nos identifica, porque uno ahí entiende, y es hacer un mea culpa, que cuando saber qué pasa, uno está en una relación y echa culpa a la mujer que no funcionó algo, pero también es un momento de hacer una reflexión, un espacio de reflexión. Recomiendo también que escuchen esa canción Te quiero así, de Amistades Peligrosas, que está muy buena, y que también de decir, bueno, pasamos momentos malos, pero también pasamos momentos buenos. Y eso fue Bueno, muy interesante cómo lo llevaron. Fue una madurez de ustedes también. Ojo. esa madurez cuajó sobre todo con el disco, con el single Alto el Fuego, ¿no? Que fue una firma de armisticio real, ¿no? De perdonar, de sanar, y de firmar esa paz interior que nos convirtió casi en familia, ¿no? Que es lo que somos Claro, ahora. claro, sí, sí, sí. Y de eso vamos a hablar, de Alto el Fuego, que es el single que han utilizado para promocionar su regreso a los escenarios, pero ya vamos a llegar a ese punto. Para el año 2004 era algo que yo lo estaba queriendo mencionar, que ahí me faltó un poquito más de fluidez en mi oración, que había sido que fuiste
elegida como embajadora de la ONU. Fue muy interesante eso, Bueno, año 2004 o 2000, sí, 2004. fue una Mm, campaña concreta. Naciones Unidas estaba lanzando una campaña en diferentes países para, con los objetivos del milenio, ¿no? Que la idea era que entre el 2005 y el 2015 se marcaran una serie de objetivos, que eran, creo recordar, 8 objetivos fundamentales para que todos los países, más de 200 países que lo firmaron, de alguna manera hubiera una voluntad común de llegar a una serie de mínimos. Entre ellos había un objetivo que era el objetivo 3, que tenía que ver con la igualdad de género y que tenía que atravesar el resto de los objetivos, ¿no? El acabar con la pobreza, la escolarización, bueno, una serie de objetivos ante un mundo tan desigual y tan desequilibrado. Entonces, en España, la delegación de Naciones Unidas que vino acá se puso en contacto conmigo, como yo trabajaba con la plataforma de mujeres artistas y precisamente tenía mucho que ver lo que un poco el fin de nuestra organización con ese tercer objetivo y la difusión y la promoción del mismo. Bueno, pues fui invitada como madrina en mi país para hablar y llevar a través de la plataforma ese tercer objetivo, ya que nosotros estábamos constantemente viajando a nivel internacional, hablando precisamente de la desigualdad, de la violencia, de la implementación de leyes, de la transformación a través de legislaciones en países que en ese momento estaban en un proceso electoral o político, o en países bajo guerra o ocupación, donde se agrava la situación de violencia de las mujeres, ¿no? así es, sí, 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 que lamentablemente se ha expandido a lo largo del mundo y también una de las cosas que yo había leído que era el tema que te preocupaba por las mujeres cómo vivían en Afganistán, que eso también lo habías mencionado y mira, ¿no? Cómo te has involucrado, ¿no? Porque también hay que tener el tiempo, la vocación, las ganas de involucrarse en todos esos temas, Cristina. Y ha sido, me imagino, muy fuerte y las cosas que habrás visto también, porque ahí está todo el tema, esa lucha que tú estás mencionando, y eso es obviamente que a su vez, más allá que es una lucha fuerte, es gratificante para ti saber que hay cosas que se van resolviendo. Por ahí llevan tiempo, pero va, de a poquito va. Para el año 2007 sacas otro disco, Sinfonía de Mujer, acompañada de una orquesta sinfónica de mujeres. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué retos hubo? ¿Qué desafíos hubo? Mira, eso nació de uno de los viajes que hicimos a Palestina en Navidad. Durante casi 7, 8 años estuvimos viajando a los territorios ocupados y en uno de esos viajes nos acompañó la Orquesta Sinfónica de Mujeres. Recuerdo que su directora acababa de dar a luz hacía nada, 3, 4 meses, y se vino con otras casi 100 mujeres. Éramos una delegación de 200 personas entre artistas, medios de comunicación y personalidades que nos acompañaban y que siempre invitábamos en los viajes, ¿no? Y actuar en la Plaza del Pesebre de Belén en Navidad, en un lugar del mundo terriblemente violentado, masacrado y machacado, y ahora ya con un genocidio que se ha cometido contra todo un pueblo tan terrible, de pronto desde ahí cantar, pedir la paz, denunciar la ocupación y hacerlo con decenas de artistas, con una orquesta sinfónica donde montábamos cada uno de los temas de cada artista de una manera sinfónica, y todo mujeres cantando y tocando delante del muro de la vergüenza, entrando en los campos de refugiados, llevando esperanza, ¿no? Y música que nos habían pedido muchas madres y mujeres de organizaciones. Decían, una de las cosas más importantes también para nosotras es que nuestros hijos tengan el derecho, como tienen los niños del mundo, a tener un concierto, a que el ruido, el sonido o la música no sea el sonido de las balas o las bombas, sino las voces de artistas de otros lugares del mundo, que nuestros hijos no estén privados de los derechos que tienen otros niños del mundo, ¿no? Y a mí eso se me quedó grabado en el corazón. Entonces estuvimos durante años llevando conciertos, actuaciones todos los días, que íbamos durante 10 días o una semana, que íbamos en acciones a los territorios ocupados palestinos. Lo que hacíamos era siempre organizar conciertos cada día en cada ciudad, cada campo de refugiados, cada lugar donde estábamos, ¿no? Y de ahí nació
porque además conocimos a Rim Banna, una artista palestina que luego murió de un cáncer, una mujer que cuando interactuábamos, claro, la diferencia cuando te dices, bueno, de pronto tú te veías como una artista española, que te subes a un escenario, cantas y tal, y de pronto conoces a otra artista que cuando va a dar un concierto tiene que cruzar X puestos de control militar, que tiene que llevar los instrumentos arrastrándolos, los baffles, el equipo de sonido, porque Claro. tiene que pasar y tocar en lugares donde las bombas están cayendo, donde las balas están saliendo y donde para dar un concierto, para que los niños no tengan que escuchar ese horror, te estás jugando la vida, ¿no? Y de pronto cuando interactúas y conoces otras realidades y otras vidas y otras formas de entender y de hacer la música, bueno, pues se hacía necesario todo eso transmitirlo en un disco, ¿no? Donde estuviesen las mujeres de la Orquesta Sinfónica de Mujeres que fueron a llevar esa sinfonía de mujeres por la paz a Palestina, Rimbana, y cantando y mezclando el árabe con el castellano, con una canción muy hermosa que yo luego saqué en uno de mis discos, que era una canción que contaba la historia de una niña palestina que fue asesinada en Nablus, una niña que tenía menos de 2 años. Luego conocimos a su familia, que me hizo un regalo muy bonito. Estaba tomándose un bocadillito en la puerta de su casa y un francotirador israelí le disparó a su cabecita y la asesinó, ¿no? Como a tantos y tantos niños que han sido asesinados, miles, ¿no? Y entonces Lamentablemente. ese disco aúna un poco toda esa experiencia y las personas que vivimos todo eso. Sí, 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 es fuerte, o sea, a partir de testimonios, esas experiencias desagradables, pero bueno, lo pudiste transformar para llevarlo a la música y para también dar a conocer lo que vive mucha gente y que lamentablemente los medios de comunicación no salen, porque eso se ha visto bastante, ¿no? Que deberían salir, es como que se muestra un lado, pero no se muestra el otro lado de las cosas. Bueno, los medios hoy en día el cuarto poder que se dice son los medios de Sí, sí, comunicación. sí. Las batallas ideológicas y políticas se juegan precisamente en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación al final es quién hay detrás, quién paga la tinta de quien escribe, ¿no? Entonces, evidentemente, la información está manipulada, controlada por quien tiene el poder. Y el poder lo tienen las grandes multinacionales, Sí, ni siquiera la corporaciones, clase política. corporaciones muy Las fuertes, corporaciones claro. que manipulan la información, que la venden, que la transforman, que mienten y que construyen el imaginario de la gente. Y eso es lo más terrible, ¿no? Y yo creo que tiene que ser la lucha individual de cada uno de nosotros y nosotras. El mundo lo podemos cambiar si cada uno de nosotras y nosotras transformamos nuestra realidad y nuestra vida, luchamos contra la desinformación y nos construimos como seres humanos, conectados con nuestro alma y con el resto de los seres humanos, portadores de derechos, y de eso habla la cultura de paz. Sí, 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 sin duda. Sí, el tema yo había escuchado, y perdón que yo por ahí lo desvío un poco, está relacionado con esto, de que lamentablemente hay familias muy adineradas que no sabemos ni siquiera los nombres. Bueno, algunas veces se ha hablado de George Soros, algunos personajes ahí que están detrás de todo eso, y que toman medidas sobre países que nunca han estado. Es algo que yo nunca lo he entendido, Chris, porque digo, a ver, nunca estuviste acá en Argentina y tomás medidas sobre Argentina. Esas cosas, Bueno, yo sí lo entiendo, quizá también sí, cuando has tenido el privilegio de poder recorrer en muchas partes del mundo y vivir en situaciones extremas, bueno, lo primero que pierdes es la inocencia, ¿no? claro, Y la ingenuidad, y de pronto descubres lo perverso, ¿no? De todo el trasfondo de todo. Y sí, todo tiene una razón, y sí, todo es explicable, evidentemente que lo es, ¿no? Yo fui a Irak unos días antes del ataque y todos sabíamos, la ciudadanía responsable sabía que el sentido de ese acto de terrorismo, porque era invadir un país ilegalmente para robarle sus recursos, para el sí, petróleo, no es inocente el bloqueo en Cuba, no es inocente los ataques contra Venezuela, no es inocente nada de lo que ocurre en el mundo. Todo tiene que ver
con el poder, con las grandes multinacionales, las grandes corporaciones que manejan el comercio de armas. ¿Por qué vivimos en un mundo donde están activas más de 40 o 50 guerras en diferentes países? ¿Y en qué países y por qué, no? Y todo eso no es nada inocente, no es casual, no es algo... Está perfectamente orquestado, organizado, tiene un sentido, tiene un camino. Y si vamos viendo un mapa y todo un recorrido de hacia dónde ha caminado el mundo, lo vemos muy fácil. A mí lo que me produce una profunda tristeza es como la propia ciudadanía mantiene, alimenta y vota muchas veces y le da fortaleza a quien le va a destruir, ¿no? Es como, ¿por qué la clase trabajadora vota a quien le explota? ¿Por qué de pronto somos capaces de eso, de apostar o creer a quienes no tienen ética, a quienes no tienen principios, a quienes le importan nada, cero, los derechos sociales, la sanidad pública, la educación pública? No es inocente el bloqueo contra Cuba, porque al capitalismo y el modelo neoliberal en el que estamos depredador y salvaje, del que somos víctimas y al que alimentamos, no le interesa que de pronto un país chiquitito, una islita chiquitita ahí, demuestre que hay otra forma de hacer política y que hay otra forma de vivir y hay otra forma donde los seres humanos pueden tener una educación gratuita, todos los seres humanos pueden gozar de derechos y los países pueden sobrevivir y crecer. España es un país que, a pesar de los ataques de la derecha y la extrema derecha, está económicamente creciendo en eclosión, está siendo un ejemplo para Europa. Sin embargo, estamos recibiendo todos los ataques de la extrema derecha y de la derecha y los medios de comunicación al servicio de la misma para destruir este modelo, porque precisamente al capitalismo no le interesa que un modelo social cuyos pilares estén en eso, en los derechos sociales, no le renta, porque es perder privilegios y quien tiene privilegios no está dispuesto a perderlos. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Es así. Cristina, volviendo al tema de la música. Año 2009 sacas el disco Tiempos Rotos, ¿no? Que trabajaste con varios compositores y justamente compusieron distintos temas para ti. Y justo uno de los que te mencionaba yo era Coti, argentino, que él compuso Color Esperanza acá por el 2001-2002. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo en sí para ese álbum? Bueno, Coti es un artista que es súper reconocido en España. Él vivía además, era muy amigo de Alberto porque vivían cerca. Alberto vive como en las afueras de Madrid, como en como zonas residenciales, y entonces siempre ha habido mucha interacción, ¿no? En España con todos los artistas que hemos convivido. Y yo en esa época, claro, en la época de amistades, había conocido muchos artistas y compañeros, y entonces yo quería que ese disco fuese un poco, recogiera la riqueza de diferentes artistas, diferentes autores, que de alguna manera, bueno, pues poner voz a sus composiciones y a sus canciones, ¿no? Y provocar Un un impacto, disco, claro. eh, un disco que tuviera que ver con esa riqueza, ¿no? Con unificado, con una voz y con unos arreglos, pero con diferentes estilos musicales y diferentes autores y artistas, ¿no? Yo creo que eso enriquece muchísimo los trabajos y Coti era un regalo y un privilegio para mí. Sí, 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 sí. Han hablado muy bien de él, de sus letras, ¿no? Y cómo él ha enriquecido Sí, los álbums. sí. Vayamos al año, quizás por ahí me estoy ya yendo bastante y salteando varios hechos. Eh, Vayamos al año 2020. Que ahí, porque hubo varios proyectos que formaste de nuevo Amistades Peligrosas, pero con otro cantante, creo que con Manu Garzón, o Manu Garzón, no me acuerdo. Sí. Después hiciste un disco, después hiciste otro disco, también con otro artista, pero quiero hablar mucho de a partir del 2020, porque bueno, año de pandemia, que nos estamos todos encerrados, pero decide volver a Amistades Peligrosas. No solamente eso, sino que participa en algo que yo te había mencionado al principio, en el 90s Pop Tour de Ari Boroboy.
bueno, Ari Boroboy ha llevado ha llevado bastante adelante este concepto del regreso de las boy bands, de los dúos, de los cantantes, y los ha de alguna forma revitalizado a cada uno de ellos y dándole esa posibilidad que vuelvan a interpretar esas canciones que hemos sido muy, muy felices todos. ¿Cómo fue la llamada de Ari Boroboy a ustedes? Bueno, yo a Ari lo conocí porque ellos nos contactaron antes de estar yo con Alberto, cuando estaba con otro compañero, nos contactaron, vinieron a España, eh, los dos hermanos, y estuvimos contactados para verlo, porque ellos llevaban al grupo JNS, que había hecho una versión de un tema de amistades peligrosas, y entonces estuvimos viendo la interacción para irnos nosotros a México, y bueno, eso cuajó en un concierto acá en Madrid, juntos, y entonces, bueno, a partir de ahí se estableció una relación que luego cuajó hace 2 años, creo, en ese Pop Tour donde actuamos en México DF, en el Arena de México, que fue Sí, impresionante, sí, sí, están los videos. impresionante. Espectacular. Y, y hay dos cosas que yo guardo en la memoria de ahí. Una, el discurso que dio, que me encantó. Éramos como un equipo, éramos, bueno, entre músicos, equipo técnico y tal, seríamos 100 personas. Y antes de salir al escenario me encantó lo que dijo. Dijo, la música de los 80 y de los 90 hubiera desaparecido porque ni las multinacionales lo apoyaron, ni sonaba en las radios la música, ni nada. Pero sin embargo, la fuerza de quienes creímos en eso, unidos a los artistas, hemos sido capaces de luchar contra toda esa maquinaria que tienen las multinacionales y devolverle a la gente esa música y hacerla que esté más viva que nunca, ¿no? Y eso se consigue con la unión y la fuerza. Y eso me impactó Sí, muchísimo, fuerte, fuerte, porque fuerte. Sí. me encantó. Dijo, es verdad que se puede luchar contra las multinacionales, ¿no? Con la fuerza, con el público, y con el respeto de la gente y con el amor y la fortaleza de seguir adelante. Y luego no se me olvidará nunca porque, claro, era un montaje impresionante, un escenario impresionante con rampas que subían y bajaban y un escenario inmenso. Y en uno de esos yo, que en el escenario me vuelvo loca, pierdo, o sea, yo ya ahí es como que entras en otra dimensión. Yo me puse a correr hacia el público. Bueno, el caso es que una de las rampas en ese momento se bajó Uh, y yo no lo vi. Iba toda ahí emocionada corriendo por el Cantando con escenario todo, sí, con sí. mis tacones y de pronto me di un trompazo, Ay, Dios, qué dolor, me qué dolor. caí Sí, sí. y, o sea, en ese momento dije, bueno, me he roto todo. Entonces me levanté muy digna, con la adrenalina, seguí bailando, pero ya me di cuenta que el pie no lo podía mover. Entonces, nada más acabar, bajé corriendo. Debajo del escenario había otro mundo lleno de técnicos, de gente. Había un hospital prácticamente montado allí y rápidamente me atendieron y ante la situación, por si acaso, bueno, pues me llevaron ya a un hospital de México donde estuve ingresada una noche y donde regresé a mi país con una pierna ortopédica, un aparato de estos ortopédicos, tenía una lesión y bueno, recuerdo el viaje en avión ahí con mi pierna toda con un aparato ahí metido. Pero bueno, pero fue una experiencia maravillosa y muy hermosa y una lección de que la unión hace la fuerza maravillosa. No, y además por la cantidad de artistas. Era una cosa, yo no sé Sí. cómo hicieron para compaginar tanta cantidad de artistas Bueno, es que era una artistas que locura coordinar cantaban, eso. claro, artistas que cantaban canciones de otros, que bailaban, MDO, no sé, estaba OV7, la JNS, Sí, estuvo sí, Magneto sí. Mercurio, Faye, Timbiriche, creo, no, o uno de los cantantes de Sí. Timbiriche, aparecieron, pero un montón. Y No, no, Alcides también, era una ciudad, o sea, era un claro, mundo. sí, sí, Ya te sí. digo que debajo del escenario, luego técnicos, o sea, era todo un montaje, yo no lo había visto en mi vida. Yo creo que éramos como 300 personas, por lo menos, o 200. Wow, ser productor de todo eso, no me quiero ni imaginar. Por Dios, llevar toda Tienes esa que gestión. amar, Claro, tienes que amar mucho lo que haces,
y ser muy valiente y un gran profesional, por supuesto. Sí, 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 estar comprometido y ver cada uno de los detalles, ¿no? Es como entrar a Total. una escena que estás por grabar, pero en vez de mirar eso, empiezas a mirar las luces, los reflectores, todo cómo Sí, se sí, va sí. encadenando, los materiales que tienes que invertir para esa escenografía. Es muy interesante el trabajo de un productor, ¿no? También hay que Sí, tener sí, un suficiente dinero para invertir. Y si te va mal, claro. hace también la otra. O sea, Claro, 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 claro. Pero sobre todo un cerebro multitarea, claro, como dicen los psicólogos, ¿no? Es que el cerebro multitarea está en mil cosas a la vez. Ahora, eso supone un desgaste también emocional y físico brutal. exactamente. Sí, sí, sí. Eh, Este regreso a los escenarios, ¿no? Que viene del 2020, que sacaron el tema Alto el Fuego. ¿Qué representa para ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿Lo disfrutan? ¿Hay momentos de tensión? No me refiero entre ustedes, no me refiero a eso, sino con compañía discográfica. ¿Se ponen nerviosos ante el lanzamiento de alguna canción? ¿Cómo lo manejan a eso? ¿Y qué novedades nos puedes No, traer? fue relativamente fácil porque yo estaba liberada de mi compañía discográfica y Alberto estaba también, se le había, estaba en el momento justo cuando empezamos a hablarlo todo y ver la posibilidad de hacerlo. Él, nada, estaba también terminando su contrato discográfico y entonces pudimos los dos libremente decidir, elegir bueno, y nos pusimos el reto porque precisamente lo que fue el COVID no fue simplemente una pandemia que pasó hace unos años, fue algo terrible que transformó la vida del mundo y también y transformó la vida de nosotros, ¿no? Creo que de las gentes del mundo. Al menos nos sirvió temporalmente, aunque luego no cambió mucho todo, para reflexionar sobre el mundo que teníamos, sobre la vida. Cuando se paró el mundo, de pronto se recuperó la salud del planeta, los animales, la tierra, los índices de limpieza del aire, de todo. Es decir, somos una especie depredadora, salvaje, la única especie que se maltrata, Sí. que ejerce daño sobre el otro de una manera consciente. Y de pronto cuando paró el planeta, se sanó parte del planeta, ¿no? Y también ese dolor inmenso, también y el horror que vivimos todos, por un lado de la pérdida de tantos seres humanos, que fue terrible y demoledor, y también el encuentro con nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestros espacios, nos dimos cuenta que de pronto de poco servía tener un coche estupendo, un no sé cuánto dinero en el banco o no sé cuánto más, si de pronto algo como una pandemia nos ponía a todos en el mismo plano, ¿no? Nos ponía en jaque, Eh, claro. claro, de pronto, y nos paraba en seco y decir, al final, si no, la cultura se convirtió, yo siempre lo digo, en una vacuna emocional, ¿no? Si no hubiéramos tenido música para escuchar, eh, cine para ver o literatura para leer, nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? Encerrados en nuestros hogares sin saber la dimensión de lo que estaba sucediendo, con el miedo internacionalizado, porque fue un problema mundial terrible. Y en parte yo creí, y mucha gente pensamos, que iba a haber un antes y un después, un punto de inflexión en plantearnos y cambiar nuestras prioridades, ¿no? Y a muchos creo que nos sirvió para reflexionar sobre nuestra vida y hacer un flashback sobre ella, ¿no? Y en esto jugó un papel fundamental la mujer de Alberto Poli, es una mujer maravillosa. Ella le había dicho muchas veces a Alberto, Alberto, hay que sanar las heridas, no se puede vivir con el odio, con la rabia, y más cuando has vivido cosas tan profundas y como fue la historia nuestra y la historia de amistades peligrosas. Entonces, cuando tú te rodeas de un entorno sanador y de gente vitamina, que yo llamo, y de pronto el momento también emocional y psicológico se presta para esa situación de poner en valor de pronto la gente que ha sido importante en tu vida, los momentos trascendentales de tu vida, que no quiero cerrar los capítulos de mi vida con la rabia, con el odio, dejando cadáveres, ¿no? De malas relaciones. Y eso fue también un elemento muy importante, el que los dos nos planteamos que lo más importante de este regreso y de este proyecto de amistades era, de alguna manera, reconstruir todo el daño y transformarlo en reconciliación, en pedir perdón, en volver a disfrutar algo que no habíamos
tenido la capacidad de disfrutar por falta de madurez y por todo el conflicto personal y transformar nuestra relación en una relación de familia, ¿no? Donde nuestras familias también se reconciliaran, porque hay una parte de humor, ¿no? Decía Alberto, contaba Alberto en alguna entrevista. Claro, cuando yo le dije a mis hijos que íbamos a volver, él tiene dos niños y dos chicos y dos chicas, y les dije, después de todo, Cristina y yo vamos a volver con amistades. Claro, le decía a su hija, vamos a ver, papá, hemos sido educados estos años en el odio y Sí. ahora ¿cómo hacemos para recomponernos y pensar que sois amigos? O sea, eso es una esquizofrenia total. Entonces nuestro entorno fue como también, porque claro, estábamos como divididos en bandos, ¿no? Y entonces era como, bueno, a ver cómo a nuestras familias le explicamos que ahora todo guay y que vamos a hacer esto juntos y bueno, fue como una especie de reconciliación general, ¿no? Sí, y también de limpieza del alma, de decir, bueno, ahora estamos Sí. bien, ya está, hay que sanar las cosas, se viene un nuevo proyecto, hay mucho para qué hablar, hay muchas cosas que Teníamos el coinciden. 30, no habíamos celebrado ningún Claro, aniversario como grupo, los fans también, mucha gente nos escribía, no nos hagáis esto, nos merecemos que nos tratéis, eh, que de alguna manera no cerréis este capítulo de la vida de amistades de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que todo fluyó para hacerlo posible y de pronto nos encontramos eh, ahora mismo viviendo nuestra segunda juventud. Jamás nos podíamos imaginar que Amistades iba a resurgir de esta manera y no solo en España, sino en América Latina. Y ahora mismo nos encontramos pues llevamos ya casi 3 años con unas giras muy importantes, muy satisfactorias, donde estamos viviendo cosas maravillosas y sobre todo nuestro reto que era América Latina y nuestra asignatura pendiente que se había quedado ahí, ¿no? Con un público que nos había seguido, que nos quería muchísimo y al que nunca habíamos llevado nuestra música en directo, ¿no? Y eso fue, yo creo que lo más hermoso de esta época, de esta etapa. la satisfacción como artista, ¿no? De poder llevarlo, de poder romper Sí. esa barrera y que se dé, fabuloso. Pregunta, esto lo tengo que hacer esta pregunta y me siento un bendecido de hacer esta pregunta. ¿Va a haber un nuevo disco? ¿Qué se habla? Mira, con eso tenemos ahí una Sí, discusión. Alberto es más incrédulo en eso. Él piensa más que todo lo de la piratería y todo lo que ocurrió, cómo se ha transformado toda la música, pues no ha sido algo positivo, ¿no? Y los discos ahora mismo ya no se venden, es una realidad, no se venden discos, todo se ha transformado y hay una nueva forma de hacer las cosas que es a través de sacar canciones claro. sueltas, que es lo que está haciendo la gente, pues de pronto dices, bueno, pues me apetece, me ha surgido esta canción o esta colaboración con esta persona, lo saco y es como un estímulo más para los conciertos, para tu gente, para tu público, porque ya realmente no hay ventas, excepto grupos muy concretos top, ya prácticamente las multinacionales ya están desapareciendo. Y nosotros lo que sí estamos haciendo, que a mí me apetecía mucho también, estamos ahora trabajando y grabando, reversioneando en otros estilos Sí. nuestras canciones. Que eso es algo que a mí me apetecía muchísimo y estamos ahí en ello, grabando. Sí, estaba escuchando la canción con Alex Sintex que hicieron, la nueva versión. Sí, Ahí, muy buena me sí. pareció, de Me hace estar Muy muy bien. rockera, muy, sí, 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 muy sí, sí. chula. Otro estilo está bien, es como ver al grupo en otra onda. En Me otra onda, pareció bueno, muy pues bueno. todavía estamos haciendo cosas más radicales. O Ah, sea, en bien. estilo, coger una canción del estilo pop y llevarla de pronto a estilos radicalmente distintos, muy relacionados con la música latina, que a mí personalmente me apasiona, Bachata. Bachata, por salsa, ejemplo. por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, tú Por sabes, ahí. yo estuve viviendo en Córdoba, ahí estudié mi carrera, todo, Ajá. y bueno, habíamos coincidido con un grupo de gente peruanos, cubanos, que hasta el día de hoy mantengo la amistad. Y me dicen, Franco, tienes que aprender a bailar bachata. Yo imagínate, imagínate, yo soy re duro para bailar eso. Así que imagínate los primeros pasos que tenía que dar. Pero qué gente tan cálida, sobre todo de Centroamérica, lo pasamos muy Es lindo. maravillosa la gente, o sea, Sí, es los increíble. peruanos, bueno, si bien Perú está en Sudamérica, Todo, pero Colombia, sí, 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 Chile, sí.
Tenemos nuestra asignatura pendiente que es Argentina, porque estuvimos de promoción, pero hemos estado en México, en Chile vamos todos los años 1 o 2 meses allí. Hemos estado en Cuba, que era mi sueño y tal. Hemos estado en eso, Colombia, México, Chile, Perú y bueno, o sea, Argentina la tenemos ahí como asignatura Tiene pendiente que y todo. abrirse. Nos escribe Sí, mucha sí, 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 gente, sí. pero ¿por qué no se vienen? ¿Pero por qué ustedes? Claro, la gente a veces cree que depende de nosotros, pero no depende de nosotros, sino de quien quiere, de quien te contrate, porque claro, supone una infraestructura compleja, son viajes largos y claro, quien te contrata o el empresario supone una inversión importante, ¿no? Claro, sí, Eh, sí, sí, me imagino. pero nosotros estamos deseándolo, o sea, porque yo tengo familia allá Ah, en mira, Buenos Aires, ah, qué lindo. tengo ¿En qué familia parte de Buenos y Aires? en Sí, el en mismo Capital Buenos Federal. Aires, Capital Federal, claro, sí, claro. sí, sí. Mira qué bueno. Y Sí, entonces, sí. Bueno, pero sí, tienen que familia venirse. asturiana, mi primo Claro. allí trabaja, él es asturiano y es un empresario asturiano y trabaja en el intercambio y la interacción de la industria asturiana en Buenos Aires. Hay muchísimo inmigrante español, entonces, Claro, sí, sí. bueno, y ahí tenemos, la mayoría de los españoles tenemos familia en Argentina y bueno, y aparte muchísima gente que nos escribe y mucho público que nos ha seguido durante mucho tiempo. Y ha habido varios intentos, pero todavía no cuajamos, estaba ya a punto. Así que este año tiene que ser el 2026. Sí, Le sí. pediremos Que se eso al dé. 2026. Claro, se tiene que dar. Sí, no, no, no. Me encantaría verlos. Ojalá, ojalá tenga esa oportunidad. Sí, Si sí. bien está Ojalá. las ciudades que por ahí más acaparan artistas es Córdoba, Buenos Aires, Rosario, todo. Sí, Pero bueno, todo sí, se puede dar acá. Yo te decía, en Río por Gallegos, supuesto. a 3000 kilómetros de Buenos Aires estoy yo. Mira, mira lo lejos que estoy, Claro. ¿no? Mira también Madre mía. la extensión del territorio, a lo largo y a lo Sí, ancho. sí, Es enorme Argentina. sí, sí, Así que total, bueno, total. pero no pierdo las esperanzas. Cristina querida, qué gustazo ha sido tenerte aquí en el canal, que hayas aceptado. Quiero también destacar tu Muchas gracias. predisposición, tu muy buena onda. ¿Cómo gestionaste todo? Toda una project manager, ¿cómo definiste horario, tiempo? Yo digo, bueno, me va a tardar en decir las cosas. No, lo dijiste todo al toque, rapidísimo. Y yo encima que venía con esta gripe y que venía con todos, digo, no me vaya a agarrar tos en medio de la entrevista, no puede pasarme eso, digo yo. Pero no, pero bueno, afortunadamente todo ha salido muy, muy bien. Todo ha Cristi- sido- yo creo que hay una cosa fundamental, Sí, eh, mucho antes que artista, y es ser persona y el respeto a la gente que te cuida, que te quiere, que te piensa, que te invita. Para mí eso es un principio de vida, ¿no? Y para mí es un regalo y la gente al final para mí es lo considero casi mi familia y devolver la gratitud es un principio de vida con la que me educó mi mamá y responder a la gente. Yo siempre estoy pendiente y me gusta muchísimo la gente socializar qué lindo. y Sí, sí, sí. compartir. Claro, porque uno interactúa, conoce, aprende en el intercambio. Es Claro, así. claro. Ahí te pido que te quedes unos minutos más, ya vamos a estar finalizando la grabación. Gente, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista que le hemos hecho a Cristina. Suscríbanse al canal, denle like, compartan, también activen la campanita. No soy influencer, intento serlo, busco y también vayan de alguna manera también mirando otros videos que he hecho. Que está relacionado no solamente con el mundo artístico, sino también un poco con lo que yo hago de mi investigación. Así que muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo.